No, volvemos para atrás. Imagínense que el paciente tiene una trombosis pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Aunque tengamos absolutamente sano todo el sistema respiratorio y se aireen adecuadamente los alvéolos, la sangre que va a llegar va a estar disminuida. Entonces va a estar alterado el intercambio por un factor no respiratorio, sino circulatorio. Esto sería una alteración del BQ de causa circulatoria. Pero es bueno recordar que una de las consecuencias también en el COVID son los tromboembolismos y que hay pacientes con tromboembolismo, o sea que también ese escenario se podría presentar. La otra opción es, piensen solamente en un paciente, vamos a poner ejemplo un paciente ventilado que se llenó el tubo de secreciones y entonces disminuyó la ventilación. Por muy excelente que sea la circulación, no va a estar adecuadamente ventilado el alvéolo y entonces el intercambio se va a alterar. Bien, entonces, la ventilación tiene que ver con la mecánica ventilatoria y se conjuntamente define el patrón respiratorio. ¿Cuáles son los indicadores? La frecuencia respiratoria, la entrada de aire, la entrada limpia, la permeabilidad de las vías aéreas, la existencia o no de secreciones que facilitan o dificultan la entrada de aire, la expulsión torácica, que cuando miremos la expulsión torácica lo que estamos tratando de deducir es el volumen corriente, y el esfuerzo respiratorio que hace el paciente, si el aire entra límpido y está confortable en su respiración o si tiene que hacer esfuerzo. Y desde el punto de vista paraclínico, la ventilación se mide por un único componente de la gasometría, que es la presión parcial de CO2. El intercambio, la otra variable, que tiene que ver con la oxigenación y con la relación ventilación-perfusión, se mide con todos los indicadores que tenemos de oxemia. Cuando miramos la coloración de la piel y encontramos cianosis, lo que estamos viendo son indicadores de intercambio alterado. Cuando tenemos un saturómetro y está desaturando, estamos teniendo un indicador de intercambio. En la gasometría, la PO2 relacionada con la FiO2 que el paciente está respirando. Es decir, que no podemos en la gasometría interpretar la PO2, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre arterial, sin vincularlo con si le estamos dando o no oxigenoterapia al paciente. Y luego, fíjense, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, perdón, y la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué la presión arterial y la frecuencia cardíaca? Porque si no hay una buena hemodinamia, por muy bien que tengamos la ventilación, el intercambio va a estar afectado. O sea que, conceptualizando lo que es el intercambio, las variables hemodinámicas son parte de la articulación que permite un intercambio adecuado. En la gasometría arterial, el análisis de los gases, el equipo mide directamente el pH, la PO2 y la PCO2 y luego hace varios cálculos, que son cálculos derivados como el bicarbonato, el exceso y déficit de base, la base exceso estándar, la saturación de oxígeno y el contenido total de oxígeno. Nosotros nos vamos a concentrar en estos tres elementos clave de la gasometría. El pH es el indicador del estado ácido-base. El pH indica la concentración de hidrogeniones, la cantidad de ácido que hay en una muestra de sangre. Ustedes saben que el pH normal en la sangre es de 7,35 a 7,45 y que eso es necesario para que todas las enzimas funcionen y para que el organismo funcione adecuadamente. Entonces, si este pH se desequilibra, se generan dos situaciones. Si el pH es muy bajo, por debajo de 7,35, hay exceso de ácidos y estamos en una situación de acidosis. La causa de esta acidosis puede ser dos tipos: respiratoria, que es de lo que estamos ocupándonos en este encuentro, por aumento de la PCO2. Entonces debemos recordar que el anhídrido carbónico en sangre se comporta como ácido. Cuando hay insuficiencia respiratoria, no se puede eliminar el anhídrido carbónico en forma suficiente, se acumula anhídrido carbónico y entonces ese componente nos da la acidosis respiratoria. Si la acidosis metabólica es por disminución del bicarbonato, que no lo vamos a tratar en esta etapa. Luego la otra situación es por alcalosis. En la alcalosis el pH está por encima de 7,45 y
Si hay una disminución de la PCO2, entonces esa alcalosis va a ser respiratoria. Y capaz que esto importa, porque el paciente en situaciones, es poco frecuente la alcalosis respiratoria, una situación de ansiedad que hiperventilemos cuando estamos despiertos. Pero en términos de paciente que está ventilado, la ventilación, el volumen corriente y la frecuencia la programamos en el equipo de atención, y entonces si lo hiperventila va a ocurrir que va a haber alcalosis respiratorio, y entonces está elevado el anhídrido carbónico y habrá que corregir elementos en el respirador. Y desde el punto de vista metabólico, la acidosis, la alcalosis es por aumento del bicarbonato, que es la base contrapuesta con el CO, que es el ácido. La presión parcial de anhídrido carbónico, dijimos, es el indicador de la ventilación. Su valor normal es de 35 a 45 milímetros en sangre arterial. Si la cantidad de la PaCO2 es mayor a 45, por ejemplo 55 milímetros de mercurio, hay hipercapnia. Y la hipercapnia, el aumento del anhídrido carbónico en sangre, nos está indicando hipoventilación. Y entonces, o hay un problema obstructivo o hay un problema mecánico, pero ese paciente está ventilando en menos. Y la situación que va a tener es una situación de acidosis respiratoria. Si el PCO2 está en menos de 35, entonces está elevado el anhídrido carbónico y hay una situación de hiperventilación, y eso tiene que ver con la taquipnea o con un volumen corriente elevado si está en el respirador o con la frecuencia respiratoria elevada. La PO2. La PO2 es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Si estamos ventilando al aire, la PO2 normal es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y la PO2 refleja la capacidad del aparato respiratorio para la captación de oxígeno mediante el intercambio gaseoso, o sea, es un indicador de intercambio, como lo hemos dicho. Valores de PO2 por debajo de 80 indican hipoxemia, o sea que cuando decimos está hipoxémico, ¿qué significa que la PO2 está por debajo de 80? Ventilando al aire, en reposo y a nivel del mar. Y la situación más crítica es cuando la PO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio, que define el límite para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. La saturometría de pulso mide la saturación de oxígeno en sangre, y si bien no sustituye a la gasometría porque no nos habla de la ventilación, es un indicador que nos ayuda. Ven allí en el monitor se ve una saturación de 97, que está en el rango de la normalidad. El valor crítico de la PO2 de 60 corresponde a la saturación de 90%, o sea que este rango 90% de saturación es el punto crítico, por debajo del cual, o estando allí, ya estamos pensando en insuficiencia respiratoria. Cuando está por encima de 95, grandes aumentos de la PO2 no suponen incrementos significativos, o sea que cuando está por encima de 95 no es un representante fiel de la cantidad de oxígeno. Eso nos puede inducir a error, que nos deja tranquilos cuando vemos 97, pero en realidad ese 97 no nos dice con claridad cuál es la PO2. Lo que nos dice por la negativa es que el paciente no está desoxigenado. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve de muchísimo porque es orientador, es barato, está disponible en todos lados, pero hay que utilizarlo con cuidado para complementarlo con otros estudios para sacar conclusiones a más largo plazo. La insuficiencia respiratoria entonces se define cuando, respirando aire ambiental, al nivel del mar, en reposo y en vigilia, la PO2 es menor a 60. Fíjense que la insuficiencia respiratoria se define por una alteración en el intercambio. Puede asociarse o no con una variación en el valor de PCO2. Con fines prácticos, como lo dijimos antes, una saturación entre 90 y 95 está entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Entonces, para comprender la insuficiencia respiratoria y el abordaje, la visión enfermera, la insuficiencia respiratoria tiene dos grandes aspectos. O hay insuficiencia de la bomba, y recuerden que la bomba es vías, músculos
diafragma, pleura, todo lo que es la estructura mecánica que mueve el aire. Eso nos da insuficiencia ventilatoria y la manifestación de esta parte es la hipercapnia, la PCO2. Si hay insuficiencia pulmonar, y cuando decimos insuficiencia pulmonar, nos estamos refiriendo al parénquima pulmonar, el parénquima pulmonar que está esquematizado en ese esquemita, nos muestra un racimo que son los alvéolos. Esa es la parte, la unidad respiratoria, y entonces si lo que está alterado es esta unidad, se manifiesta como hipoxemia. La primera manifestación de insuficiencia, la disnea, se manifiesta habitualmente antes de la alteración de los gases arteriales y pone en evidencia un aumento del trabajo respiratorio para suplir la demanda de oxígeno. Obviamente, como parte del mecanismo compensatorio, la persona va a tener taquicardia porque el corazón va a tratar de bombear más rápidamente y llevar más rápido sangre a los tejidos, y taquipnea. El resto del cuadro se basa en las manifestaciones de hipercapnia e hipoxia. Y bueno, acá tenemos un esquema que no queremos superponernos con las explicaciones médicas, pero es inevitable que pensemos para comprender de qué trata. Así a su derecha pueden ver la imagen de un alvéolo que está dividido en dos. Del lado izquierdo se ve un edema cardiogénico y del lado derecho se ve el edema no cardiogénico que produce el distrés respiratorio. Es mucho más grave el distrés respiratorio agudo que el shock cardiogénico porque altera totalmente la permeabilidad de los capilares, de los alvéolos, hay fuga de líquido hacia el intersticio y la membrana de intercambio se engrosa, se altera el surfactante, el alvéolo está totalmente invadido y entonces en ese espacio que conforma la unidad pulmonar, en donde debe haber intercambio, está lleno de líquidos, lleno de gérmenes. Y es bueno también recordar que la invasión por los virus, en la respuesta inflamatoria que genera, hace que también los gérmenes, las bacterias, los neumococos, tengan facilidad para entrar y entonces las infecciones son mixtas. No son solamente de virus, sino que se compone de agentes microbianos también. Entonces, pérdida de surfactante, colapso de la vía aérea, alteración de la ventilación-perfusión, Shunt, cortocircuito. Cortocircuito quiere decir que la sangre que viene del lado derecho desoxigenada sigue hacia el lado izquierdo sin haberse oxigenado, y entonces la PO2 va a disminuir. Y también va a haber hipertensión pulmonar porque están todos comprimidos los capilares y va a aumentar la resistencia a la eyección del ventrículo derecho. Manifestaciones: aumento del trabajo respiratorio, disnea, taquipnea, hipoxemia. En los criterios de Berlín, que también es para que nosotros no vamos a diagnosticar el síndrome de distrés, pero es bueno que lo tengamos presente porque somos los que tenemos que prever los recursos que vamos a utilizar. Tenemos que dar un paso más adelante y entonces para estar un paso más adelante en prever los recursos necesarios, tanto humanos como materiales como de conocimiento, bien, el síndrome de estrés respiratorio agudo leve, la PAFI está entre 200 y 300. En el moderado, la PAFI está entre 100 y 200. Y fíjense en esto, la mortalidad en el leve es de 27%, la mortalidad en el moderado es de 32%, y en el síndrome de estrés respiratorio agudo grave, en que la PAFI está por debajo de 100, la mortalidad es del 45%, y eso muestra claramente lo enormemente grave que es las consecuencias del distrés respiratorio para nuestros pacientes.